Buenas noches, mi nombre es Daniela Vega y el día de hoy les voy a hablar acerca de la activación de sistemas sensoriales y cómo ocurren los procesos de percepción en nuestro cerebro. El sentido de la visión. En el sentido de la visión participan diferentes órganos y estructuras. Dentro de estas están la retina, que es la encargada de transformar la luz en impulsos eléctricos, los bastones, que se encargan de responder a los niveles de luz, y los conos, que responden a los colores. Las neuronas ganglionares, que forman el nervio óptico, y el quiasma óptico, que es el encargado de llevar la información de cada ojo a ambos hemisferios cerebrales. La vía neurológica que sigue el sentido de la vista es: cuando el impulso se encuentra en el tálamo, la información viaja mediante la radiación óptica al cerebro. Luego pasa a la corteza visual primaria, que más adelante se va a explicar su función. Una vez que se procesa la información en esta corteza, se unen sus componentes en la corteza secundaria. A partir de esto se forma una representación paralelamente en cada hemisferio del cerebro. Posteriormente hay un consenso entre ambos hemisferios y luego entra en función las áreas asociativas, que también se explicarán más adelante. En el sentido de la audición, también participan diferentes estructuras y órganos, dentro de las cuales está la cóclea, que es hueca y en su interior posee tres cavidades: la rampa vestibular, la rampa de Corti y la rampa timpánica. La rampa timpánica es la encargada de contener una membrana que se llama la ventana oval, y la ventana oval está articulada con los huesecillos del oído medio. Cuando el tímpano vibra producto de algún sonido, a su vez vibran los huesecillos y la ventana oval. De manera secuencial, después de este proceso, vibra el líquido en el interior de la rampa vestibular, la rampa de Corti y el órgano de Corti. El órgano de Corti posee las células llamadas ciliadas, tanto externas como internas, y los cilios conectan a la membrana tectorial y de Reisner. La membrana tectorial, por último, estimula las células ciliadas para poder generar impulsos nerviosos que luego viajarán al cerebro. La vía neurológica que sigue el sentido de la audición es: en las células ciliadas genera un impulso nervioso. De ahí los axones lo transportan al ganglio espiral. Luego se forma el nervio auditivo y el vestibular. La información auditiva es llevada al bulbo raquídeo y luego enviada al núcleo olivar superior y al núcleo coclear. La información es transportada luego a los colículos inferiores del mesencéfalo y por último es remitida al tálamo. Una vez que se encuentra en el tálamo, la información viaja a la corteza auditiva primaria, luego a la corteza auditiva secundaria y por último a las áreas asociativas, que se explicarán más adelante. En el sentido del olfato participan diferentes estructuras y órganos, dentro de las cuales podemos nombrar el cuerpo amigdalino, la pituitaria amarilla, el tracto olfatorio, las células mitrales y las olfatorias, el bulbo olfatorio, los nervios olfatorios y la mucosa olfatoria. La vía neurológica que se sigue en el procesamiento del sentido del olfato es que inician las células bipolares de la pituitaria amarilla, que posee dos extremos: el ciliado, que es el encargado o es donde los receptores reaccionan a la presencia de sustancias químicas y generan impulsos nerviosos, y el alargado, que penetra en el cráneo mediante la lámina fibrosa y se dirige al bulbo olfatorio. Las células mitrales hacen sinapsis con grupos de neuronas bipolares que captan el mismo tipo de aroma. Luego los axones se unen para formar el nervio olfatorio y por último se desplaza por el cráneo hasta alcanzar directo el cerebro. Esto quiere decir
que el olfato es el único sentido que llega directamente al cerebro sin pasar por el tálamo. Una vez que está en el cerebro, la información se bifurca en dos áreas olfatorias primarias, que más adelante se van a explicar. Y por último, hay una investigación en curso acerca del área olfatoria secundaria. ¿Cómo ocurre el proceso de percepción de los estímulos a nivel sensorial? Para que una información o registro sensorial se almacene en la memoria es necesario un proceso cognitivo. Este registro sensorial es el primer paso para el aprendizaje. La percepción es un proceso de orden superior, tanto de integración, reconocimiento e interpretación de patrones complejos de sensaciones. Es por esto que trabajan en conjunto tres regiones corticales para poder dar este proceso de percepción: la corteza sensorial primaria, la corteza sensorial secundaria y la corteza de asociación. En la corteza sensorial primaria se encuentran los núcleos de relevo del tálamo y reciben la mayoría de las señales de un sistema sensorial específico. En la secundaria reciben la mayor parte de señales que provienen de la corteza primaria. Y en la corteza de asociación están las regiones de la corteza que reciben las señales de más de una corteza sensorial. Con respecto a las cortezas sensoriales que se explicarían más adelante, en el sentido de la visión, la corteza sensorial primaria está ubicada en el cerebro y se encarga de que los impulsos se decodifiquen en formas y en colores. La corteza sensorial secundaria este proceso ocurre de forma paralela en ambos hemisferios y está ubicado en los lóbulos occipitales. Y su función es unir los componentes procesados en la corteza primaria y formar una representación. Con respecto a las cortezas asociativas, no se conoce completamente su ubicación, pero sí se cree que su función es la manera en la que se interpretan las imágenes, es decir, la percepción. En el caso de la audición, la corteza sensorial primaria está ubicada en el lóbulo temporal y se encarga de procesar las características del sonido como el tono, el ritmo el ritmo o la intensidad. La corteza sensorial secundaria envuelve anatómicamente la primaria, esto quiere decir que también se ubica en el lóbulo temporal. Y su función es interpretar la representación del sonido. Las áreas asociativas están encargadas de la representación auditiva común de ambos hemisferios. Y también algunas investigaciones dicen que están encargadas de reconocer e interpretar tipos de sonido, por ejemplo, la música, la voz humana o los sonidos de los animales. Por último, en el sentido del olfato, la corteza sensorial primaria se divide en dos. Una que está ubicada en el lóbulo de la ínsula, que está encargada del control del comportamiento, y otra que está ubicada en el lóbulo temporal y se encarga de la regulación de la memoria. De la corteza sensorial secundaria hay algunas investigaciones que dicen que está ubicada en el área orbitofrontal, y esto quiere decir que entonces el olfato sí pasaría por zonas talámicas. Y se dice que esta corteza estaría encargada de la percepción consciente de los olores. Acerca de la corteza asociativa no hay ninguna información. Muchas gracias por su atención.